Bienvenidos a Estamos a Tiempo. Soy Pablo Landín y en el programa anterior planteé un interrogante. ¿Somos una sociedad enferma? Para responder semejante pregunta quizás debamos remontarnos a los orígenes mismos de lo que hoy es Argentina, a la colonización española, a sangre, fuego, saqueo y evangelio. Una colonización que lejos de integrar a los habitantes originarios, los combatió prácticamente hasta extinguirlos. Muy distinto a lo que pasó, por ejemplo, en países como Nueva Zelanda, donde la integración entre maoríes y británicos es asombrosa. Hay quienes sostienen teorías raciales o étnicas derivadas de nuestro origen latino, acrecentada por las olas inmigratorias, especialmente de España y de Italia. Como contrapartida citan las diferencias con los pueblos sajones y comparan entonces la evolución y el progreso de Argentina, de Chile, de México, con Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Otros profundizan en un concepto ético, posiblemente vinculado a creencias religiosas. Es así como muchas veces se dice que el catolicismo hace un culto de los pobres, que la recompensa no es en esta tierra, sino en la vida eterna, que sería más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja a que un rico entrara al reino de los cielos. Por el contrario, autores como Max Weber hacen referencia a la ética anglosajona, protestante, que valora el esfuerzo, el trabajo, el ahorro, el lucro, que no ve con malos ojos el crecimiento económico y la ambición. Son todas interesantes teorías a desarrollar. Pero volviendo a Argentina, está claro que esta brecha de la que tanto hablamos en cada conversación, en cada discurso, se remonta a los orígenes mismos del país. Ya hablamos de colonizadores y colonizados, monárquicos e independentistas luego, pro España o pro Inglaterra, unitarios y federales, civilización y barbarie, centralismo e interior, fraude patriótico o elecciones limpias, peronistas y antiperonistas, el famoso al enemigo ni justicia, 5 por 1 no va a quedar ninguno. Más en el tiempo, populistas y liberales, capital versus trabajo. Hoy, siglo XXI, kirchnerismo y antikirchnerismo, o el nuevo cristinismo, el vamos por todo. Podría seguir un largo rato, pero es evidentemente que las posiciones extremas gobiernan nuestras acciones. Vos o yo, nunca juntos, nunca conciliando. Si hay diferencias, somos enemigos. No hay manera de ponernos de acuerdo. Es la lógica del ganar-perder, en lugar de la lógica del ganar-ganar. ¿Y qué hablar del relato versus el dato? Vayamos a algunas cuestiones. Todos presenciamos los desastres que ocurrieron la semana pasada durante el velorio de Diego Maradona. Todos observamos la repercusión mediática que esto tuvo. Todos lo vimos al presidente de la Nación con un megáfono en las rejas de la Casa Rosada, intentando ordenar a la multitud allí convocada. Sin embargo, pese a eso, la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, sostuvo que en la Casa Rosada no hubo violencia, solo tiraron un busto y Diceo entró con la familia. ¿Diceo? ¿Como un buen padre de familia que lleva a los nenes a la plaza? ¿Cuál es el límite del relato? Sin embargo, todo el desmadre del velorio de Maradona quedó opacado casi instantáneamente cuando la atención mediática migró hacia la tibia o hacia el tibio homenaje que el seleccionador argentino de rugby proporcionó a Diego Maradona. Luego se ensañaron con 3 de sus integrantes, sacando a la luz publicaciones en redes sociales de una década atrás. La prensa, las redes enloquecieron y el velorio de Maradona quedó olvidado. La dirigencia del rugby, aterrorizada por la repercusión mediática, automáticamente ordenó la suspensión de esos 3 jugadores. Y a los 2 días levantó las suspensiones. Muy argento esto, ¿no? Marchas y contramarchas. Sin advertir que en 5 minutos destrozó trabajo de años. Aparecieron, como en todos estos casos, los fogoneros de las grietas,
refiriéndose a los chetos del rugby, al deporte de ricos, al elitismo. Señores, de cada tema hacemos un mundo, pero un mundo agrietado. Hablando de cosas sucedidas hace años, ¿quién se acuerda o quién cuestiona que el actual presidente haya publicado una nota titulada "Hasta que el silencio aturda a la presidenta", en la que sostenía, por ejemplo, que Cristina sabe que ha mentido y que el memorando firmado con Irán solo buscó encubrir a los acusados? Y hoy es su vicepresidenta. ¿Quién cuestiona que Sergio Massa haya sostenido que hay que barrer a la cámpora? Tengo el coraje para echarlos. Y hoy es la cuarta autoridad del país y convive plácidamente con el presidente del bloque oficialista, que no es otro que uno de los principales referentes de la cámpora. Hablo, por supuesto, de Máximo Kirchner. La licenciada Marcol Pont dijo frente a empresarios el otro día, y ella es la titular de la AFIP, no cualquiera, que la riqueza no sale de un repollo, sale de los trabajadores y del Estado. Olvidando, licenciada, que el Estado por definición no produce riqueza, la absorbe de los particulares. Le recomendaría, si tuviera oportunidad de charlar con ella, la lectura o la relectura del artículo 4 de la Constitución Nacional. Olvidando también que un trabajador individualmente considerado puede generar una limitada capacidad de riqueza si no se complementa con el capital. No es capital o trabajo, es I. El desquicio llega al punto de que un municipio como el de Puerto Madryn, de la noche a la mañana, genera un impuesto a la energía eólica, aprovechando la situación de contribuyentes cautivos de los parques allí radicados, los principales del país. O que se trata en el Congreso un impuesto a la riqueza, que no es más que un nuevo impuesto de la riqueza, porque este ya existe y se llama bienes personales. Más allá, claro está, de los efectos perniciosos que tiene. Tan enfermizo es todo que en esta vorágine legislativa que crea 160 tributos a lo largo del país e incluso que sanciona penalmente a conductas evasivas, al día siguiente, dándose cuenta que nadie puede pagar o que nadie quiere pagar, genera una o dos veces al año moratorias, blanqueos, con condonaciones y hasta con amnistías penales. Se atribuye al poeta griego Teócrito la frase: los hombres libres tienen ideas, los sumisos ideologías. A los argentinos parecen dominarnos las ideologías, los ismos, los antis, no las ideas ni los consensos. Somos una sociedad tanguera, melancólica, llena de malevos, desamores, traiciones, rencores. Y si entonces asumimos que somos una sociedad enferma, surge automáticamente un nuevo interrogante. ¿Tenemos cura? ¿Podemos sanar? En este programa creemos que sí, y por ello tratamos de rescatar voces que nos ayuden en la solución. En unos minutos tendremos como invitado al doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, una de las mentes más lúcidas del país. Quizás arroje algo de luz al respecto. También entrevistaremos a Eduardo Valentino de Carlos Paz, quien nos contará sobre un proyecto tendiente a la enseñanza en las escuelas de lo que él entiende es el verdadero lenguaje inclusivo. Y como siempre, la compañía de nuestros columnistas, Gustavo Batalla, Evangelina Rodríguez Machado desde España y Romina Cagiano. Soy Pablo Landín y así empieza Estamos a Tiempo. En Estamos a Tiempo vamos a nuestra entrevista de la fecha, que es auspiciada por los amigos de Bicicletas Enrique, con su lema: la bicicleta como un medio de transporte sustentable. Hoy nos acompañará el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, que es sin dudas una de las mentes más lúcidas de Argentina. Su currículum vitae es extensísimo, pero a modo de síntesis puedo decir que completó 2 doctorados. Es doctor en Economía y también es doctor en Ciencias de Dirección. Es presidente de la sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, ambas en la República Argentina. Es autor de 17 libros y 6 más en colaboración. Y es presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso.
Con nosotros el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo. Buenas noches, doctor Alberto Venegas Lynch. Un placer, un honor y muy agradecido de su presencia con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, tenemos una Argentina terminando el año 2020 muy complicada. Nos gustaría escuchar sus reflexiones acerca de la situación y todo aquello que usted se quisiera explayar. Bueno, en primer término se me ocurre decir que me llama poderosamente la atención que algunos estén preguntándose cuál es el plan de gobierno y que deberían desglosarlo, por un lado, y por otro lado, se consumen glándulas salivares debatiendo trifulcas palaciegas a ver quién manda. Yo creo que esto último es irrelevante y lo primero es evidente. Esto es, nos encaminamos a Venezuela si no paramos esta situación. Y yo creo que la forma más efectiva de pararlo es dejar de lado por un minuto cuestiones puramente coyunturales y proponer debates de fondo para correr el eje del debate, para marcar agendas, para, entre otras cosas, mejorar la coyuntura del futuro. Mi último libro, de paso estoy transmitiendo este aviso, se llama Maldita Coyuntura, donde precisamente trato de hacer este punto y no estar como perros histéricos en círculos tratando de mordernos el rabo, abrir los horizontes. Hay en ese libro los editores, que son los corresponsales de Unión Editorial de Madrid, me sugirieron en la segunda solapa poner un texto que yo lo refiero en el cuerpo del libro y que me atrae mucho y que es de la izquierda radicalizada del Mayo francés del 68, un graffiti en una de las paredes de París que dice: seamos realistas, pidamos lo imposible. De tanto pechar y empujar, las izquierdas son realistas porque en verdad están marcando las agendas en el mundo libre. Si nosotros observamos lo que está pasando en Europa con el nacionalismo y la xenofobia, lo que observamos en Estados Unidos, un morador de la Casa Blanca que ha aumentado el gasto público, el déficit y el endeudamiento, y ahora viene otro que promete incrementar aún más el peso del Leviatán, para no decir nada de lo que pasa en Latinoamérica, en situaciones extremas como la isla cárcel cubana o ese personaje que habla con los pajaritos en Caracas y otros lugares, y además tenemos un papa peronista, de manera que creo que tenemos un gran desafío por delante para correr el eje del debate, y creo que muchos partidarios de la libertad lamentablemente son timoratos y no se animan a ir al fondo de los temas. Por eso yo celebro en lo que me ha dicho Pablo de lo que es este programa, de la batalla cultural y esforzarse por el tema de las ideas y la educación. Creo que es un tema fundamentalísimo. Absolutamente. Y hablando de la coyuntura, ¿usted cree que existe voluntad política, por lo menos en las dos coaliciones mayoritarias, en llegar a esos acuerdos de fondo para adelantarnos a las próximas coyunturas y que lleguemos en mejor estado? Yo creo que hay que diferenciar el plano académico del plano político. En el plano académico, como acabo de decir, hay que apuntar alto, subir la vara a los efectos de lograr los objetivos que he mencionado y que se comprenda la filosofía liberal, y no estar, me parece a mí, los liberales todo el tiempo diciendo ¿por qué diablos no entienden lo que estoy diciendo? Es mucho mejor decir ¿por qué diablos soy tan inepto para pasar el mensaje? Y como tendemos a ser más benévolos con nosotros mismos que con los demás, esto calma los nervios, nos ayuda a hacer los deberes, a preparar mejor la próxima clase, la próxima entrevista, la próxima charla, el próximo texto. Ahora, este es el plano puramente intelectual y académico, que es clave. En el plano político, yo deseo personalmente
que todos los que tengan vestigios de republicanismo, todos los que adhieran a cuestiones muy elementales como la libertad de prensa y la independencia de la justicia, todos los que se oponen al chavismo, todos se unan en una fuerza, porque se nos está cayendo la estantería y creo que es muy importante presentar batalla en el campo electoral. Porque al fin y al cabo, y esto no es para ponerme peyorativo, pero digamos, el político naturalmente es un cazador de votos. Esto es, el político no dice lo que le da la gana. El político está conjeturando que tiene un mercado que va a digerir, a masticar y comprender lo que está diciendo. Yo a veces pongo el ejemplo, si estamos frente a una audiencia de hispanoparlantes, no podemos hablar japonés. Si vamos a hablar japonés, primero la audiencia tiene que entender japonés. Y eso es lo que pasa con estas ideas. En el plano político no se puede ir más allá de la comprensión y lo atrasado que estamos en la batalla cultural. Yo creo que mientras se trabajan las ideas, hay que tener este seguro, me parece a mí, en el nivel político, aunque comprendemos que hay discrepancias y comprendemos que no hay la suficiente comprensión ni remotamente de lo que significa una sociedad abierta o una sociedad libre. Pero me parece que tienen que darnos tiempo para la batalla cultural, los que queremos dedicarnos exclusivamente al terreno de las ideas, para poder avanzar y no caernos en el precipicio. Me parece que ese es un punto muy importante a meditar y a reflexionar juntos todas las personas de buena voluntad. Sin duda, y es evidente, doctor, que para superar 70, 80, 90 años, los que querramos poner de decadencia, el trabajo no puede ser de 1, 5, 10 años, sino de 1, 2 o 3 generaciones. ¿Comparte ese punto? Comparto plenamente y agregaría, ¿qué le pasó a la Argentina? Yo creo que es interesante ver una de las obras de Tocqueville, no el libro más conocido, La democracia en América, sino El antiguo régimen y la Revolución Francesa. Dice Tocqueville, más o menos textualmente, estoy citando de memoria: hay muchos países que han tenido un progreso moral y material espectacular. Es el caso de la Argentina, es el caso de Estados Unidos. Para el caso de Estados Unidos también transmito otro aviso, que uno de mis libros se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, editado por la primera edición por el Fondo de Cultura Económica, donde muestro la decadencia respecto de los padres fundadores. Pero, ¿qué pasó en Estados Unidos? ¿Qué pasó en la Argentina, que nos interesa muy especialmente? Bueno, desde la Constitución Liberal de 1853 hasta el golpe fascista del año 30, la Argentina estaba a la vanguardia de las naciones civilizadas. Competíamos precisamente con Estados Unidos. Los salarios e ingresos del peón rural y del obrero de la incipiente industria eran superiores a Suiza, Francia, España, Italia. La población se duplicaba cada 10 años. Teníamos exportaciones a la altura de Canadá. Como dije tantas veces, en el centenario, en 1910, cuando nos visitó una comisión de la Academia Nacional de Francia, comparó los debates parlamentarios argentinos con lo de la Academia de Francia por la versación y, subrayo, la independencia de los parlamentarios. ¿Qué pasó luego, según la visión de Tocqueville que yo comparto? La gente, viviendo en ese despliegue moral y material extraordinario, dio eso por sentado. Y ese es el momento fatal, porque comenzaron a ocuparse cátedras con la CEPAL, el keynesianismo, el socialismo, el marxismo, los estatismos, y cuando se produjo la confrontación, resulta que las otras generaciones que habían usufructuado de ese bienestar extraordinario no se habían ocupado de estudiar, no habían contribuido para defender el respeto recíproco, que es el eje central del espíritu liberal. Y por lo tanto fue arrollador el avance. Desde el golpe fascista del año 30 y mucho más el golpe militar del 43, que todavía estamos en esto,
con el espíritu peronista, digamos, hemos tenido una decadencia colosal, que muchos grandes intelectuales se han sorprendido, porque se ha visto muchas decadencias, pero no la barranca abajo feroz en el caso argentino. Doctor, ahora, lo interrumpo acá, así dejamos a la audiencia con la pica del tema, porque me interesa mucho esta última reflexión. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos. Desde 1938, con una capacidad productiva de 50 millones de cajas por año y 20.000 toneladas de papel al año, con un predio industrial de 4 hectáreas y 10.000 metros cuadrados cubiertos de naves industriales en el corazón del país. Innovación constante, inversión tecnológica de clase mundial, pilares competitivos, ingeniería en embalajes, calidad total y alta tasa de servicios. Corrugadora Centro, donde la innovación, la inversión y la mejora continua son nuestros hábitos y el carácter competitivo de un equipo de gente sólida y comprometida, nuestro mayor patrimonio. Aquí estamos de vuelta con el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo. Doctor, lo interrumpí en la parte más interesante cuando hablamos del peronismo. Históricamente. Bueno, decía que a pesar de este declive, porque me parece que hay que tomar la idea de Jefferson, que sostenía que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Todos estamos interesados en que se nos respete. Por lo tanto, no importa si alguien se dedica al teatro, a la danza, a la jardinería, a la filosofía, economía, derecho, ingeniería, medicina, lo que fuera, todos estamos interesados en que se nos respete. Ergo, todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que se nos respete. Como he dicho tantas veces, antes de acostarnos a la noche tenemos que preguntarnos, cada uno, ¿qué hice hoy para que me respeten? Si la respuesta es nada, no tenemos derecho a quejarnos. Ahora, para poner una dosis optimista en este cuadro de situación, en la Argentina hay fundaciones, hay instituciones, en Tucumán, en Santa Fe, en Mendoza, en Córdoba, en Corrientes, en Buenos Aires, donde hay chicas y chicos extraordinarios que hacen trabajos notables, que publican ensayos que son muy fértiles, que proponen tesis doctorales maravillosas, y yo creo que esa es una gran esperanza, porque los que dictamos clase tenemos la gran satisfacción, después de estar un semestre o un año frente a alumnos y alumnas, cuando nos dicen, esto cambió la vida, me cambió la vida, esto abrió horizontes. La gente que dice eso no se da cuenta el impacto que uno recibe y la satisfacción y la gratificación enorme. O sea que no es un tema de mala voluntad y mala fe, es un tema de muchos que no han tenido la oportunidad de escuchar otras campanas y se sigue repitiendo en muchos lados, lamentablemente, las mismas recetas trogloditas y cavernarias de hace 50 años. Me parece que esto del respeto recíproco
es algo que hay que cultivar y explicar desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico y sobre todo desde el punto de vista ético. Es en el fondo una visión moral, el respeto recíproco. Y me parece que en las asignaturas pendientes que tenemos los liberales, tenemos que explicar mejor que cada medida que criticamos, que significa derroche del capital, está comprometiendo severamente los ingresos y salarios en términos reales de la gente, especialmente de los más necesitados. Porque la única razón por la cual en algunos lugares el nivel de vida es más alto que en otros es por las tasas de capitalización. O sea, equipos, instalaciones, maquinarias, conocimientos relevantes que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Esa es la diferencia, la única diferencia, la diferencia central entre los salarios de Uganda y los de Alemania. No es un tema de clima, no es un tema de etnias, no es un tema de recursos naturales, incluso, acordémonos que el continente africano tiene los mayores recursos naturales del orbe. Es un tema de marcos institucionales, es un tema de asignación de derechos de propiedad, comprender el valor de la propiedad. Incluso cuando se habla de la importancia de la justicia, hay que entender que la definición clásica de justicia es dar a cada uno lo suyo, y lo suyo remite a la propiedad. Y como las cosas no crecen en los árboles y no hay de todo para todos todo el tiempo, hay que asignar derechos de propiedad al efecto de darle el mejor uso. Esto es el comerciante, el agricultor, el empresario. Para mejorar su situación en mercados abiertos no tiene más remedio que mejorar la situación del prójimo, sea vendiendo zapatillas, computadoras, anteojos, relojes o lo que fuera. Y no me estoy refiriendo, por supuesto, a aquellos asaltantes que se consideran empresarios, que están aliados al poder con mercados cautivos y privilegios para explotar miserablemente a la gente. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a comerciantes en mercados abiertos. Absolutamente. Doctor, para ir cerrando nuestra charla, la batalla cultural, el tema educativo, el adoctrinamiento, las directrices del Foro de Sao Paulo, ¿cómo damos vuelta a esta terrible decadencia? Bueno, no sé si tengo tiempo, lo voy a poner en una cápsula. Un Por punto favor. muy importante es el que acaba de decir del tema del adoctrinamiento. ¿De dónde sale la cosa del adoctrinamiento? De la politización. ¿Y de dónde sale la politización de la educación? En tener la idea fantasiosa y muy destructiva que alguien puede imponer criterios curriculares a instituciones educativas. Esto no solo va para la educación estatal, sino que va para la educación privada, que en realidad está privada de independencia precisamente por esta imposición de criterios curriculares. La educación necesariamente implica procesos abiertos de prueba y error en un contexto evolutivo, donde en competencia las auditorías cruzadas buscan la mayor nivel de excelencia. Por lo tanto, para ponerlo claro, los ministerios de Educación y Cultura son una cachetada feroz a la inteligencia. ¿Y qué hacer con las instituciones estatales de educación? Y no digo privadas, porque las privadas son también, no digo públicas, quiero decir, porque las privadas son también para el público, son estatales, pero queda muy feo lo de estatales, porque igual que arte estatal y periodismo estatal queda horrible. Entonces, ¿qué se puede hacer? Venderlas. ¿A quiénes? Al mismo claustro de profesores que están administrando actualmente, porque hay buenísimas maestras y maestros en el sector estatal. Ese no es el tema es de incentivos. La forma en que se encienden las luces y se toma café no es igual cuando uno tiene que pagar las cuentas que cuando uno fuerza que las paguen otros. Entonces, para la gente que tiene las condiciones intelectuales, pero no tiene ingresos suficientes, se establece, como se ha sugerido, vouchers, esto es créditos educativos, para que puedan elegir de todas las instituciones privadas las que les resulten más. Entonces,
Me parece que esa es una política de transición muy importante para proteger a la gente de menores ingresos, pero sacar por completo la politización en el área educativa. Y ya sabemos que la educación es muy importante. Más importante que la educación es la alimentación, y nadie se le ocurre en su sano juicio hoy que la producción de alimentos tenga que estar en manos del Estado, porque ya sabemos que hay unas hambrunas fenomenales. Entonces el tema no es tener un buen ministro de educación o de cultura que administre bien las estructuras curriculares. El tema es abstenerse de hacerlo y permitir los mayores grados de excelencia. Y si hay que acreditar carreras, como era originalmente en la educación en Europa y en las colonias en Estados Unidos, que esas acreditaciones se hagan por academias e instituciones privadas, también en auditorías cruzadas, siempre en busca de la mayor excelencia. Perfecto y clarísimo. Doctor, se nos acaba el tiempo. Ojalá tengamos oportunidad de charlar y ojalá con más tiempo también. Le agradezco muchísimo su presencia y, como siempre, es un verdadero placer escucharlo. Muchas gracias por la invitación, ha sido un gran gusto. Igualmente, buenas noches. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta entrevista, que fue auspiciada por nuestros amigos de Bicicletas Enrique y su lema, la bicicleta como un medio de transporte sustentable. A continuación, como anuncié, vamos a conversar con Eduardo Agüero, o Eduardo Valentino, en su denominación empresarial, sobre un interesantísimo tema como es lo que él entiende el verdadero lenguaje inclusivo. Hablemos de lenguaje inclusivo. Bienvenido, Eduardo Valentino. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Por favor. Eduardo, contanos acerca de este proyecto que me comentaste fuera de cámara. Bueno, este proyecto básicamente se basa en un artículo de la Ley de Educación, es el artículo 26206, donde habla justamente de la inclusión de toda persona para acceder a la educación, básicamente. Y está tan hablado últimamente este tema del lenguaje inclusivo, pero yo en lo personal no veo realmente una integración a ese tipo de lenguaje. Hemos tenido diferentes tipos de lenguaje o acentos en Argentina, pero siempre fue sectorizando. Si nosotros hablamos del lunfardo, sabemos de qué estamos hablando o de qué región estamos hablando. Y creo que con lo que se llama lenguaje inclusivo hablamos solamente de una parte de la sociedad. Una vez viendo una publicidad, se trata de un chico sordomudo, donde ese chico para su cumpleaños le hacen como si fuera una sorpresa, una cámara sorpresa. Y en esa cámara sorpresa, la hermana invita a todas las personas del barrio, almacenero, verdulero, vecinos, taxista, y le hacen hacer un curso de lenguaje de señas. En ese lenguaje el chico sale el día de su cumpleaños, ella le dice acompáñame, y le pasa que se tropieza con alguien, le pide disculpas con señas, suben a un taxi, el taxista le habla con señas, van a la verdulería y pasa lo mismo. Hasta que llega un momento que está desconcertado, porque ve de que tiene una integración en la sociedad y se siente integrado en la sociedad. Y tal es así de que siente una emoción interna y se le nota la emoción. Yo cuando vi esta publicidad dije, ¿por qué no? Si nosotros vamos a la escuela y aprendemos inglés, aprendemos italiano, portugués, etc., ¿por qué no podemos estudiar el lenguaje de señas? Inclusive puede ser muy didáctico para los chicos y puede ser muy beneficioso a nivel social. Absolutamente. Sería algo realmente integrador para las personas sordomudas que puedan desenvolverse tranquilamente y poder interactuar con cualquier tipo de persona. Yo me imagino que si en un país extranjero el idioma es una barrera
espantosa. Para una persona sordomuda, la barrera de la falta de comunicación es absolutamente no integrativa y los lleva, se me ocurre, al aislamiento social o de alguna manera a buscar algún lazarillo que pueda darles una mano. Entonces, la idea sería, Eduardo, enseñar lenguaje de señas, por ejemplo, en la escuela primaria. Como una materia más. Como una materia más, inclusive como se llama, en Carlos Paz, que vos estás al tanto, yo trabajo con un merendero, que lo quiero hacer como punto de partida para diferentes actividades. En el mes de marzo empezamos a trabajar con los cursos de lenguaje de señas. ¿Por qué? Porque la idea del merendero no es solamente un lugar para que la gente vaya a comer, para que vaya a buscar un plato de comida, si bien es necesario y tristemente creciendo. Estamos hablando de que empezó con 60 familias y hoy son 172 familias que van a buscar un plato de comida. Entonces, es un espacio en el cual se puede aprender oficios, se puede enseñar el lenguaje de señas, se puede dar el puntapié inicial para esta hermosa idea, porque para mí es una hermosa idea, y estamos hablando de un proyecto que va a tener sus resultados de acá a 10, 20 años, donde ya los alumnos que empiecen a cursar el lenguaje de señas se puedan desenvolver libremente en cualquiera sea su actividad. Bueno, como todas las grandes cosas o todos los grandes proyectos empiezan con el primer paso y luego se van realizando, y obviamente tendremos una próxima generación, si empezamos hoy, que maneje lenguaje inclusivo. Y te saco un poco del tema puntual, pero se me ocurre que en igual situación están las personas ciegas en orden a la carta de un restaurante o a cualquier otro tipo de intento de comunicación. Sí, ahí tendríamos que ver el tema también de que no sean tan costosos los libros. Una persona que quiera adquirir un libro con sistema braille, estamos hablando de que vale entre 4 y 10 veces más de lo que vale un libro común y corriente. Entonces estás privando a las personas también en ese sentido de que puedan acceder a la educación. Sin duda. Bueno, seguimos charlando en unos minutos, vamos a la pausa y ya volvemos. Desde 1938, con una capacidad productiva de 50 millones de cajas por año y 20.000 toneladas de papel al año, con un predio industrial de 4 hectáreas y 10.000 metros cuadrados cubiertos de naves industriales en el corazón del país. Innovación constante, inversión tecnológica de clase mundial, pilares competitivos, ingeniería en embalajes, calidad total y alta tasa de servicios. Corrugadora Centro, donde la innovación, la inversión y la mejora continua son nuestros hábitos y el carácter competitivo de un equipo de gente sólida y comprometida, nuestro mayor patrimonio. Continuamos hablando con Eduardo Valentino.
Y durante la pausa pensaba qué raro que en todo tipo de evento oficial que se transmite por TV, por debajo está la persona traduciendo el lenguaje de señas, y que eso de alguna manera no se haya extendido, generalizado a la educación común. Y tan, a ver, no quiero ser peyorativo, pero tantas cosas por ahí innecesarias o superfluas que conforman la currícula, y tal vez con 2 horas semanales a partir de jardín de infantes de lenguaje inclusivo, a los 10 años tendríamos chicos expertos en lenguaje, ¿verdad? Exacto, exactamente. Yo entiendo de que, a ver, si nosotros hacemos un lenguaje de señas como lenguaje de inclusión, eso generaría obviamente un costo extra en la educación. Eso es totalmente lógico. Pero vos pensá de que esas personas que pueden integrarse en un futuro se van a poder insertar en el mercado laboral sin ningún tipo de problema. ¿Y eso qué te generaría? Te generaría más contribuyentes, te generaría más trabajo, que es, creo yo, el motor hoy que necesita la Argentina. Bueno, pero a ver, el tema de los costos es inherente a dar solución e inclusión a cuestiones como estas. Pensemos, por ejemplo, en los baños o en las rampas para personas con capacidades diferentes. Es decir, obviamente un bar, un establecimiento gastronómico necesita un tercer baño. Entonces, bueno, es inherente a incluir. Exacto. Obviamente, pero como decís vos, todo avance o toda acción que nos lleve a incluir a todos y a dejar de tener estas segmentaciones, obviamente a la larga o a la corta va a generar un beneficio no solo para los involucrados, sino para la sociedad toda. Seguramente, hoy por hoy nosotros lo que tenemos es, se forman ideales, pero prácticamente para hacer divisiones. Y son momentos duros en Argentina en la cual nosotros tenemos que buscar la unión, juntarnos, no dividir. He escuchado chicos que son amigos de mi hijo, y tiene 16 años, y en la escuela ellos reniegan mucho con el tema del adoctrinamiento, que los mismos profesores por ahí los obligan a hablar en lenguaje inclusivo, las compañeras se enojan cuando ellos no utilizan ciertos términos. Entonces ahí te das cuenta que en vez de incluir, te está dividiendo. Y creo yo que hasta pareciera ser de que fuera adrede, de que buscan dividirnos o separarnos cuando realmente nosotros como sociedad tenemos que buscar una unión para progresar. Absolutamente. Y me quedé con el tema de que trabajás colaborando con un merendero, y por los números que diste, de 60 a 170 hay prácticamente un 200% de incremento en las familias necesitadas o que acuden. Ya que sos de Carlos Paz, ¿cómo está la situación en general en la villa? Es preocupante porque vos tenés que entender que nosotros no tenemos una industria, no tenemos, la industria que hay es la industria turística, y al estar todo cerrado realmente se ha complicado bastante. Muchos negocios han cerrado, mucha gente se ha quedado sin empleo, y cualquier, a ver, uno por ahí dice, no, pero yo soy peluquero, no trabajo directamente con el turista, pero todo es una cadena. Si el hotelero genera, recibe gente, venga o no el turista a la peluquería, la economía interna se empieza a mover. Sí, el efecto multiplicador de la actividad económica. Entonces yo vivo de esa hotelera, yo vivo de la dueña del restaurante, vivo de la persona que tiene su tienda de ropa, y todo eso se genera a través del turismo, interno o externo. Pero bueno, ahí entraríamos un poco con estas limitaciones un poco retrógradas que hemos tenido en base a lo que fue la cuarentena por la pandemia, que realmente lo único que logró es empobrecernos más y llevarnos a reinventarnos en un montón de cosas también, ¿no? Yo creo que de las peores cosas que nos pueden pasar siempre salen las mejores. De las crisis salen las mejores cosas. Bueno, la palabra crisis viene del griego y significa oportunidad. Entonces, probablemente, pero bueno, a ver, yo como argentino estoy cansado de que nos den estas oportunidades. Ojalá tuviéramos otro tipo de oportunidades. Sí, seguramente, crisis. Seguramente.
Bueno, qué bueno escuchar gente involucrada en estos temas, que se preocupa por el otro y en momentos en que es más fácil tal vez el sálvese quien pueda, uno mismo. Así que, Eduardo, muchas gracias por la visita, muy interesante lo que nos has contado, y esperemos tenerte o visitarte en la villa en cualquier momento. Seguramente serán bienvenidos y muchas gracias por la invitación. Vamos ahora a un pequeño material audiovisual que nos envía nuestra corresponsal económica, Evangelina Rodríguez Machado, desde España, a donde ha sido enviada por este programa, para que nos cuente cómo está la situación o cómo ve la situación desde allá. No se lo pierdan. Muy buenas noches a todos, familia en Córdoba. Mi nombre es Evangelina Rodríguez Machado. Estoy comunicándome desde Madrid, Puerta de Alcalá, monumento histórico de España. Y vengo acá a comentarles cómo se encuentran las novedades económicas en Argentina y en España. Primeramente, en Argentina se redujo la brecha entre el dólar oficial y el dólar MEP y aumentó la brecha con el dólar blue, llegando casi un 87% de diferencia. El Estado va a poder controlar esta brecha, nos llegan las vacaciones, necesidades de exportación de dinero, fuga de divisas. Muy probablemente tengamos tensión llegando a enero, pero lo vamos a ver cómo avanza en el próximo programa. Situación en España, COVID, vacuna. Estamos muy a la espera de una vacuna recién para fines de diciembre, principios de marzo. Todavía no hay fecha de vacunación prevista, pero hay una necesidad imperiosa de abrir fronteras. En Argentina se espera que la vacuna Pfizer venga a fines de marzo con un calendario de vacunación preparado por el Ministerio de Salud, y probablemente económicamente tengamos respuestas frente a este compromiso. Sin más, los saludo de mucho cariño, mucho corazón. Nos estamos viendo en el próximo programa. Beso grande. Desde 1938, con una capacidad productiva de 50 millones de cajas por año y 20.000 toneladas de papel al año, con un predio industrial de 4 hectáreas y 10.000 metros cuadrados cubiertos de naves industriales en el corazón del país. Innovación constante, inversión tecnológica de clase mundial, pilares competitivos, ingeniería en embalajes, calidad total y alta tasa de servicios. Corrugadora Centro, donde la innovación, la inversión y la mejora continua son nuestros hábitos y el carácter competitivo de un equipo de gente sólida y comprometida, nuestro mayor patrimonio. Llegó el momento de la columna política con Gustavo Batalla. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias. En primer lugar, tengo que felicitarte porque acertaste con el tema de la pauta salarial municipal, que está inminente el acuerdo, bueno, y se cerró. Sí, era algo que se dejaba ver.
¿sí? No había otra solución posible tampoco, y más que nada por la violencia con la que se manejó el gremio de los municipales en su OEM. Entonces no había muchas alternativas, ¿sí?, para la administración de la municipalidad. El tema siguen siendo los fondos, de dónde va a salir ese dinero, pero bueno, ahí es donde vamos nosotros a este programa, a hablar de la buena relación que tiene la Municipalidad de Córdoba, la provincia de Córdoba, ¿sí?, con la nación. ¿Sí? A mí me da la impresión de que tanto el intendente Martín Yarlora como Juan Schiaretti en la gobernación siguen avanzando contando la plata que les iría a entrar, ¿sí?, por los envíos de nación, ¿sí?, más allá de la coparticipación, algún otro fondito que puedan llegar a rescatar. No sé qué tanto sería, ¿no? ¿Algo concreto? No, mira, ya se habían anunciado obras con fondos de la nación, esto fue a principio de año, ¿sí?, obras en cloacas, por ejemplo, y algunas otras obras menores también con fondos de la nación. Recordemos que el viceintendente dijo a principios de años que la municipalidad estaba quebrada, entonces no pueden avanzar con obras de tamaño y envergadura si la municipalidad está quebrada, y tampoco bajando la cantidad de personal que tiene la municipalidad, que sería un riesgo, más que nada político, y con el SUOEN mismo. ¿Podemos adaptar el dicho popular, billetera mata autonomía provincial y municipal? Sí. De hecho, es como, ya lo había mencionado esto, Luis Juez lo decía, el gobierno está matando a billetazos a los gobernadores, y esto me parece que es lo que le está pasando a Córdoba, ¿sí? A lo mejor la nación nos está matando a billetazos. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, por ejemplo, los legisladores cordobeses votando a favor de la quita de fondos a Cava. ¿Y cómo nos puede llegar a repercutir? Hubo un cimbronazo a nivel político, obviamente que desde el lado macrista, ¿sí?, de Juntos por el Cambio, salieron Luis Juez, Negri, Baldassi, en conjunto, a decir no puede ser que los legisladores cordobeses se hayan olvidado de su pueblo y voten en contra del federalismo. ¿Cómo nos puede volver en contra? Y bueno, hay muchas hipótesis. Una de ellas es, ¿qué pasa si el día de mañana toda la nación se pone en contra de Córdoba? ¿Es descabellado pensar esto? Ya lo hemos vivido. Ya lo vivimos durante 12 años, Pablo. Entonces, no es descabellado. Otro tema que bueno, queríamos hablar acá es los liberales en Argentina. Sabemos que en unos días va a venir Javier Milei, junto con José Luis Espert y junto a Luis Rosales, en una comitiva a presentar un nuevo frente. Esto después de una semana muy complicada para el liberalismo cordobés, que fue dividido en las elecciones del pasado domingo, va a ser una semana mañana, en la que sacó la UCD, partido por el cual se presenta José Luis llega esta alianza a través de la UCD, claro, es la pata liberal en Córdoba. La UCD sacó 500 votos, menos del 1%. El PL sacó un 1 o 1,3 por ahí, que fue festejado. Raro que alguien festeje un 1%, y más en Río Cuarto. Esto estamos hablando de las elecciones para intendente que ganó la Moza, un intendente que fue reelecto. Hacía muchísimo tiempo que un intendente peronista no era reelecto en Río Cuarto. Bien, y esto ya nos va abriendo el panorama para el 2021, que es un año eleccionario en varios niveles. Así es. En este caso, hablando de los liberales y de los movimientos liberales, recordemos que Javier Milei es un reconocido liberal pro vida, ¿no? Y está con José Luis Espert, que fue muy criticado por ese sector pro vida. Aún así se han unido fuerzas y quieren unir al liberalismo en general. En una coalición, ¿sí?, aparte, van Agustín Echevarne, Gustavo Segre, la gente de Mejorar, Recrear. Entonces, ahí no vemos una unión. Entonces decimos, podrían dar José Luis y Javier Milei, si bien tienen sus diferencias, han demostrado unión. Bueno, ellos podrían dar el ejemplo de que una unión, ¿sí?, acá en Córdoba es posible a nivel liberal. Es que el PL acá en Córdoba está justamente en esta coalición, Unidad Republicana, ¿sí?, que tienen otros espacios políticos liberales en Buenos Aires que no han querido unirse a la pata de José Luis Espert, digamos. Bueno, veremos cómo se mueve el tablero del liberalismo en Córdoba y probablemente
haya novedades antes de fin de año. Sí, por supuesto. Parece un tema menor porque mucho de liberalismo acá en Córdoba no se habla, pero bueno, es la ideología o los movimientos que más están avanzando en territorialidad. Entonces eso preocupa muchísimo, por ejemplo, al PRO. Y ya el mismo Mauricio Macri ha salido a afirmar de que él va a hablar con los sectores liberales y libertarios para ver si pueden llegar a 2021 a estar todos juntos. De alguna manera la incorporación o la invitación a Roberto Kachanowski ha tenido ese matiz. Seguramente, y además Roberto, como todos bien lo saben, ha tenido un ida y vuelta constante y bueno, si él se siente conforme en ese espacio, será respetado, por supuesto. Bien, gracias Gustavo. Por favor, gracias a vos. Vamos ahora a hablar de educación. Bueno, estamos con Romina Cajiano para hablar de educación. Buenas noches, Romina. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Excelente. Me alegro mucho. Bueno, contanos las noticias de la vuelta a clases. Bueno, tenemos noticias de nuestro ministro de Educación Nacional, Trota. En cuanto a la vuelta de clases, como este año se ha tomado prioridad la salud, el 2021 va a ser prioridad la educación y el 1 de marzo la mayoría de las provincias volverían a clases. Ah, mira qué bien. Tiene como justificativo 3 parámetros en donde, bueno, el primero es los niveles de educación que se han llegado y se han alcanzado en el 2020, habilitaría que el 2021 podamos empezar. O sea, no se recupera el 20, se continúa como si el 20 hubiera sido... El 20, hay algunos alumnos que no hayan alcanzado el porcentaje que se les pide, tienen un periodo intensificatorio que es en febrero. Perfecto. Y el segundo es que viene disminuyendo los contagios, entonces como que va avanzando y se va suavizando bien. el COVID. Y el tercero, que como lo hablamos en el programa anterior, se ha tomado los docentes como grupo prioritario para la vacuna. Bien, entonces, buena base del 20. Disminución de los contagios y vacunación obligatoria a los docentes, no así a los alumnos. No, ese es un tema que quedó ahí que no se sabe de los alumnos. Bueno. Y en el tema de universidad, dice que como que están más acostumbrados a la virtualidad y a la distancia, lo deja a cargo de cada rector. Va a depender de cada rector si vuelven o no a la presencialidad. Perfecto. Y obviamente las provincias también definirán sus propios calendarios. Las provincias, en el caso de Córdoba, ya habló la secretaria de Educación, Delia, en donde ya se pusieron fechas. El 17 de febrero volverían los directivos y docentes con una capacitación sobre protocolos del COVID y el 18 tienen un taller los docentes pedagógicos. Desde el 19 de febrero al 26 de marzo estaría el grupo de sexto grado que te hablaba recién, que no haya alcanzado los aprendizajes, y sexto año del secundario también estaría desde el 19 al 31 de marzo. Y el resto del alumnado comenzaría todos los niveles el 1 de marzo. Bien. Bueno, parece que están volviendo las buenas noticias a Argentina y a Córdoba. Parece que sí, Pablo. Bueno. Esperemos que todo siga así y bueno, se pueda volver. Gracias, Romina, y será hasta el próximo sábado. Gracias, Pablo, hasta el próximo sábado. Y así termina este nuevo programa de Estamos a Tiempo. Buenas noches, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo sábado.